Súbeme del auto, bájame del auto. Ayúdame a subir las gradas. 4 años de mi vida cansado. Un estorbo para mí. Pero ahora me toca hablar a mí. Alexis, por favor, llévame de regreso a la casa, te lo suplico. Cuando yo presente este proyecto... de seguro gano el ascenso. Y me voy a convertir en alguien importante. Y lo mejor... es que no voy a estar contigo. Alexis, déjame de regreso a la casa. Este proyecto no es tuyo. Lo hice yo y lo sabes. Cada hoja de este proyecto, ¿sabes lo que dice? Alexis Escobar. Tu nombre ni siquiera aparece. Es más, nadie te obligó a hacerlo. Por favor, te lo suplico, llévame a la casa. Alexis. ¡Suelta! ¿Qué haces con mi bolso? Alexis, dámelo. Alexis, dame mi bolso. Devuélvemelo. El dinero, el celular, las llaves. Todo es mío. Yo lo pagué con mi trabajo. Alexis, por favor, no me hagas esto, te lo suplico. Te lo suplico, por favor. Ayúdame. Mi silla. Ahora veamos quién te salva de aquí, Tatiana. Por favor. ¿Por qué me haces esto? Lo único que he hecho es ayudarte. Alexis, ¿qué haces con mi silla? ¡Alexis! ¡Dame mi silla! ¡No! ¡Alexis! ¿Qué estás haciendo? No puede ser. ¡Alexis, no te vayas! Por favor, te lo suplico. ¡Alexis! ¡No me puedes dejar aquí! No, no, Alexis. Alexis, por favor. No. No. Alexis. Regresa. Tatiana. Hermanita. Tati, ábreme. Abre la puerta, estoy aquí. Tatiana. Buenas tardes, disculpe, ¿quién busca? Estoy buscando a la señora que vive en esta casa. ¿Usted la conoce? Pues puede seguir tocando la puerta toda la tarde, que nadie le va a abrir. Ahí no vive nadie hace años. Yo tengo las llaves de esta casa, el dueño me las dio. Y pues señora, aquí no hay ninguna. Solo hay una mujer en silla de ruedas, que no vale para nada. Por eso Alexis, el dueño, está buscando otra cosa por ahí. Pero bueno, a todo esto, yo siempre los veo entrar y salir y nunca abro la boca. Y la verdad, a mí me gustan así. ¡Uniformada! ¡Ay, perdón! ¡Suéltame! ¡Me vas a romper el brazo! ¡Suéltame! ¡Au! Este uniforme es mío. Y me costó 3 años de academia. Soy oficial de la policía. Y en este momento me acabas de faltar al respeto. Así que pórtate bien si no quieres que te lleve detenido. Ok. Y te tenga declarando toda la tarde. Está bien, lo siento, solo era un juego, no te lo tomes personal. ¡Au! Ya. ¡Au! Me vas a romper el brazo, lo siento. Perdón. Dime, ¿cuándo fue la última vez que viste a aquella mujer? Y piénsalo bien antes de responder.
Pues la verdad, yo no he visto a nadie. Yo no sé nada, ¿sí? Yo solamente estaba buscando al dueño, a Alexis. Somos compañeros de trabajo y no me contesta el teléfono toda la mañana y tengo que hablar unos asuntos importantes de trabajo con él. Nada más, no sé nada. Está bien. Y a la próxima, ten cuidado cómo te diriges hacia mí. Y dile a tu amigo Alexis que vino a buscarlo la policía. Ok, perdón, oficial. Señor, Señora, quítese de la vía. señor, qué alegría encontrar a alguien por aquí. Por favor, ayúdeme. Ayúdeme a llegar a la ciudad, se lo suplico. ¿Y tiene dinero? No tengo dinero, pero le puedo pagar en cuanto llegue a la ciudad, se lo prometo. Solo ayúdeme a llegar hasta allá, por favor. Ay, señora, si le dijera que todos me dicen lo mismo. Es más, ni entra ahí su silla. No, por Quítese, favor. mejor No, me no, voy. señor, ¿qué está haciendo? No me deje aquí, se lo suplico, se lo suplico, se lo supliplico. Lléveme con usted. Suélteme. No, por favor, se lo ruego. Suélteme. No me deje aquí, se lo ruego. Por favor. Es la primera persona que encuentro en horas. No se vaya. Señor. No se vaya, por favor. Oiga. No sea cruel. Ayúdeme. No se vaya, por favor. No se vaya. No se vaya. ¡No se vaya! ¡Ayuda! No se vaya. Ya no puedo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste? ¿Te olvidaste que hace 2 años me diste las llaves de tu casa? ¿Dónde estabas? Te estuve llamando toda la mañana preguntándote por el proyecto. Estaba haciendo un pendiente. ¿Y esa, Algo que tenía que hacer desde hace mucho tiempo. ¿Y esa tierra? ¿De dónde vienes? A ver, Alexis. ¿Ah? La abandoné. La abandoné a Tatiana. La dejé en el desierto. Le quité el celular, le quité el bolso, le quité el dinero, la dejé sola. ¿Y tú creías que no lo iba a hacer? ¡Por fin! Por fin te deshiciste de ella. No te ayudaba en nada. Esa mujer era una inútil realmente. Pero bueno, ya está. Por fin. Porque otro hombre se hubiera cansado antes que tú. Eso te aseguro. ¿Y sabes algo? La dejé a 1 hora de la carretera. Me atrevería a decir que por ahí no pasa nadie. Nadie la va a encontrar. ¿Quién?
Si lo único que hacía algo por ella eras tú. Y encima todavía quería que le agradezcas por quedarte. Bueno, ya está. Ya te deshiciste de ella. Ahora eres un hombre libre, por fin. Soy un hombre libre. Ismael, desde mañana voy a llegar a la empresa como un hombre libre. Nadie colgando de mi brazo. ¿Qué te parece? Pues muy bien. Pero te tengo una pregunta. Dime. ¿Qué pasa si viene la hermana tocando esa puerta? ¿Qué piensas decirle, genio? Que Tatiana se fue por su voluntad. Nadie la obligó a irse. Se fue solita. Eso le voy a decir. Y si se fue sola, no dijo dónde, pues nadie sabe dónde está. ¿No crees? Pues sí, ahí tienes un punto. Hermanita, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Estoy muy preocupada por ti. ¿Cuánto crees que te den por esta casa? Está bonito. No sé, creo que 200,000, pero en este mes ya la voy a vender. Espera. Dime rápido lo que necesitas, Lisbeth, que estoy ocupado con gente delante. Alexis, llevo todo el día buscando a mi hermana. La estoy llamando y no me contesta. Fui hasta su casa, toqué el timbre más de 20 veces y nadie salió. Yo estoy en un viaje de trabajo. Salí desde temprano de la ciudad. A Tati la dejé en la casa como todos los días. Ahí tiene que estar. A lo mejor se quedó dormida. Ella no sabe levantarse por nada. Ella no me deja de contestar un día entero. Eso no ha pasado nunca después del accidente. Tal vez se le acabó la batería y no tiene quien le alcance el cargador. Tú conoces a tu hermana. Ella se encierra en el cuarto y no quiere hablar con nadie. Alexis, por favor, dame un número de alguna persona que esté cerca, de algún vecino, de la chica que limpia, de alguien que pueda entrar y mirar. Yo no tengo por qué darte cuentas de mi casa a cada rato. Esa mujer lleva años haciendo lo mismo, lo que le da la gana. Repite de nuevo eso, pero más lento, que quiero entenderte mejor. Tengo una reunión ahora mismo. Y ya me están esperando. Cuando regrese te aviso y arreglamos esto. Escúchame muy bien, Alexis. Mañana vuelvo hasta su casa y voy a entrar a como dé lugar. Tú no tienes ningún derecho a entrar a mi casa. Haz lo que quieras, pero a mí no me llames más por eso. Yo tengo cosas serias que resolver aquí. Y tu hermana ya está bastante grandecita. Me colgó. Te juro que te voy a encontrar. Te lo juro. ¿Quién era? Hasta acá se escuchan esos gritos. Es Joyce. Es hermana de Tatiana. Ella es policía en servicio activo. Ya lleva algunos años trabajando. Para decirte que no se quita el uniforme ni siquiera para dormir. Eso tiene mucha lógica. Ahora entiendo, con razón había una mujer parada en la puerta de tu casa. ¿Qué? Sí. ¿Cuándo? Antes. Y yo pensé que era una de esas mujeres que sueles traer cuando encierras a Tatiana en el cuarto y pues cometí el error de tratarla como ¿Cómo qué? una del resto. Tú sabes. ¿Qué le dijiste? A ver, pues lo de siempre. Tú sabes, lo que siempre digo.
Que sí, que tu mujer, que estás cansado, que ya está en silla de ruedas, que trabajas mucho. Y pues parece ser que alguien se lo tomó a mal porque me dobló el brazo, me estrelló contra la pared y aún me sigue doliendo el hombro. ¿Y tú crees que yo le voy a tener miedo a una mujer policía? Solo se les habla fuerte, claro, firme. A ver, Ya después no hacen nada. ¿tú no crees que ella siendo policía no puede conseguir una orden y entrar a esta casa? Porque esa mujer se ve una con carácter y otra aburrida. Para que ella obtenga una orden necesita una denuncia. ¿Y quién va a denunciar si nadie sabe dónde está Tatiana? A ver, dime. Bueno, Ahí por mí puede entrar. Puede entrar a la casa, revisar todo, absolutamente todo, no me importa. Lo único importante en esta casa es el proyecto, que mañana mismo lo presentamos. eso te iba a decir. Con que este es el terreno de la familia. Un poco desierto, pero puede funcionar. ¿Y ella quién es? ¿Por qué está sola? Agua. 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 Señora, por favor, reaccione. Míreme, por favor. Abra los ojos, míreme, por favor. Reaccione, por favor. Deme agua, por favor. Agua. No sé. Ayúdame. Levante la cabeza, por favor. Agua. Más Espere. agua. Ayúdeme. Señora, ¿qué hace aquí sola? Por favor, míreme. Por favor, no se me duerma, míreme. ¿Qué hace aquí sola, por favor? Mi esposo me abandonó. Ayúdeme, no me deje sola, por favor. Se lo suplico, lléveme con usted. Tranquila. Ayúdeme a llegar a la ciudad. Mi camioneta está al frente, por favor. Tranquilícese, ¿sí? No me va a dejar. Yo la llevo. Aguante, señora, por favor. Ayúdeme. Mañana a las 9 de la mañana es la reunión Sí. con la que se define todo, Alexis, todo. Y no he revisado nada sobre el proyecto, ni costos ni gastos sobre la obra. Así que pegámosle una revisada, por favor, porque no quiero que si mañana me pregunten, quedarme mudo. ¿Pero qué te preocupas? Dime, a ver. Ese proyecto ya está detalle a detalle. Ya Alexis. está solo, está de presentarlo. Eras malísimo en la universidad. A ver, dime, ¿quién te hizo el proyecto? ¿Pero vos piensas que yo lo hice? ¿De verdad me crees tonto? Sí. Tatiana me ayudó. Estuvo hasta las 2 de la mañana ahí sentada en ese comedor. A ver. ¿Ella se quedó toda la noche haciendo el proyecto mientras tú descansabas tranquilamente? Para algo me servía, ¿no? Bueno, supongo que con esto ahora Don Osman nos va a aceptar el proyecto. Don Osman lo va a aceptar. Ese proyecto ya está realizado. Pero, a ver, dime algo. ¿Y si toca otro proyecto? ¿Qué vas a hacer? ¿La piensas ir a buscar? No. Los que estamos arriba, escúchame, los que estamos arriba, nadie nos cuestiona nada. ¿Sí? ¿O vos piensas que Osman le cuestionan algo?
Y si me toca otro proyecto a futuro, contrato más gente. Porque voy a tener gente a mi disposición. Pues ojalá sea como tú digas. Claro. Pero tú sabes que siempre hay un preguntón y un sábelo todo. Ya, y si sale algún preguntón, ¿qué opción tiene? Si en ese proyecto cada hoja y cada documento, mira, ven, ¿dónde está? En cada hoja está mi nombre. Pero Alexis, no es ni tu letra. Tatiana lo escribió porque yo le estaba dictando. Yo me sé este proyecto al revés y al derecho. En la empresa nadie sabe este proyecto mejor que yo. ¿Por qué te preocupas tanto? Porque tú sabes que llevo esperando este ascenso prácticamente desde que entré a la empresa. Y tú igual, porque los dos llevamos el mismo tiempo. Yo también estoy esperando el ascenso. Por eso lo utilicé a Tatiana para que me haga el proyecto. Ahora que no la necesito, me deshice de ella. ¡Y listo! Solo te deshiciste de ella por el ascenso. Por el ascenso. Ya con esto, don Osman debe de estar más que contento. Bueno, pues yo le voy a pegar una revisada por si acaso. ¿Ya? Ahí léelo, yo voy a cambiarme. Sigo de tierra todavía. ¿Y aquí qué pone? ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? Tranquila. Estaba esperando que despertara. Tengo sed. Perdón. ¿Quién es usted? ¿Por qué me ayudó? Soy Fernanda. Estás en un lugar seguro. Gracias, Fernanda. Gracias. ¿Qué es este sitio? Estás en una casa de la finca de mis papás. A media hora de donde te encontré. Estaba revisando un terreno para levantar una construcción. Y te encontré sola. Te subí a la camioneta como pude. Viniste dormida todo el camino. Fernanda. Muchísimas gracias. De verdad. No tengo cómo agradecerte lo que hiciste por mí. Me salvaste la vida. No. Cualquier persona hubiese hecho exactamente lo mismo. No. No cualquiera. No cualquiera. Pero dígame, ¿por qué estaba sola en el desierto? Pensarás que estoy loca. O que estoy delirando. Mi esposo me llevó hasta ahí. Y me dejó ahí en medio de la nada. Me sacó de mi silla de ruedas. La aventó lejos. Yo me arrastré hasta ella y... Dios mío. También me quitó mis pertenencias. Se llevó el dinero y mi teléfono para que no pidiera ayuda a nadie. Lo que su esposo le hizo se llama abandono. Y no es una pelea en pareja. Eso es un delito. Llevaba meses quejándose de mí, diciendo que era un estorbo. No pensé que fuera para tanto. Yo solo me quedaba callada. Trataba de no molestarlo.
tiene que regresar a esa ciudad. Tiene que enfrentarlo y divorciarse de él. Es que aún no logro comprender cómo el hombre que yo amaba y que yo creía que me amaba me hizo todo eso. Nunca lo hubiera imaginado. Me dejó sola en medio de la nada. Y yo solo trataba de apoyarlo todo este tiempo. Perdóneme, Fernanda. No tiene por qué disculparse. Ningún hombre tiene derecho a tratar así a una mujer, y menos en su estado. Quédese aquí todo el tiempo que necesite, para que pueda decidir. Gracias. Aún no sé qué hacer. No sé a dónde podría ir. No tengo nada. Nada. Quédese aquí. Quédese aquí, yo no la estoy echando. Está bien. Está bien. Gracias a todos por venir. Seremos muy breve en nuestra presentación. En 18 meses vamos a cerrar la etapa 3 de todo el complejo turístico. Don Osman, si usted me permite, en la parte de aquí, es el lado sur, va a ser la entrada principal. Y la zona de servicio y de descargo la vamos a ubicar en la parte de atrás de las habitaciones para que no se vea. El terreno de la parte de atrás, ¿cómo lo piensan aprovechar? ¿Y los costos de movilizar toda esa tierra están incluidos en este proyecto? Muy buena pregunta, don Osman. Y sí, todos los movimientos y el presupuesto está en la etapa 1. Don Osman, en las carpetas que les entregué está el balance de costos del proyecto, ¿sí? En la página 4 de la carpeta. Y también adjunto está el cronograma de mes a mes hasta la fecha de la entrega. En todos los años que llevo en este trabajo, pocas veces he visto un trabajo tan bien presentado. Estoy seguro que con este proyecto vamos a ganar la licitación. Arquitecto, usted y yo vamos a hacer grandes cosas en esta empresa. Téngalo por seguro. Don Osman, aprovecho la oportunidad para preguntarle sobre la vacante del mes pasado. Tranquilo. Eso ya lo hablamos usted y yo en privado en mi oficina. Como usted diga. Señores, se levanta la junta. Arquitecto Gutiérrez, espero en mi oficina. Sí, tiene la bondad de acompañarme. Luego, por favor, me llevan todas las carpetas a mi oficina. Claro. Muchas gracias. Gracias, don Osman. Gracias. Gracias. Sí, ¿escuchaste? Cosas grandes juntos. Solo tenemos que esperar a que te llame a su oficina. Nada más. Nada más. No hizo ni preguntas difíciles. El proyecto no tiene ningún rasguño. Yo te lo dije y vos querías revisarlo ayer todito el rato. Solo era por precaución. Pero bueno, ya está. Solo no te olvides de mi nombre. ¿Escuchaste? No te preocupes, Ismael, que ese ascenso es de nosotros. Espero que sí. Bueno, yo me voy a la obra. Yo, pues, Fernanda, no la escuché. Buenos días, Tatiana. Buenos días. ¿Cómo amaneció? La verdad, mucho mejor. Gracias por tantas atenciones. Pude descansar y tuve un sueño que fue muy reconfortante. No se me entrecortó para nada. Aquí se siente mucha paz, mucha tranquilidad. Es como si nada pasara aquí en este sitio.
Sí, es muy tranquilo. Sobre todo para descansar y olvidarse de los males. Sí. En la noche le cambié las vendas que tenía en las manos. Gracias por todo. Ayer me dolían mucho, pero hoy ya casi no se sienten. Tenía muy rojas las palmas de lo que venía empujando la silla. Dios. Todo me parece tan raro. Poco creíble. Fernanda, no quisiera molestarla. Usted ya ha hecho demasiado por mí, pero me permitiría quedarme aquí más tiempo. No quisiera volver a la ciudad. No quiero. Nadie la está echando. Se lo dije desde el primer momento. Tómese el tiempo que usted necesite. Es un lugar muy tranquilo. Puede quedarse. Gracias. Pero estoy segura que en alguna parte del mundo alguien la está buscando. Alguien está preocupado por usted. Sí. Mi hermana. Se llama Lisbeth. Es policía. Dios mío. Con todo esto lo olvidé. Seguro está buscándome como loca. Yo hablo con ella casi a diario. Ay, Dios mío. Tranquila. Voy a traer mi teléfono para que la pueda llamar. Por favor. Lisbeth. Ay, hermana. Ay, Dios mío. Gracias. Está timbrando. No responde. Lo voy a intentar una vez más, ¿sí? No. Me manda al buzón. Es que es su hora de trabajo. Seguro está de servicio. Muchas gracias, Fernanda. No pasa nada. Lo intentamos más tarde, ¿sí? Seguramente está ocupada. Necesito hablar con mi hermana. Ay, Dios mío. Hoy tengo que salir a la ciudad. Regreso en la noche. Si usted desea, puede ir conmigo. Yo con mucho gusto la llevo y la dejo donde usted me diga. Por favor, si no es mucha molestia. Quiero ver a mi hermana, quiero hablar con ella. Quiero ir a su casa. Es el único lugar seguro que conozco ahora. Y estoy segura que hablando con ella encontraré alguna solución a todo esto. Por favor, lléveme con ella. Claro que sí. Pero ¿está segura que no quiere regresar a su casa? A esa casa. Por supuesto que no. A esa casa no regreso ni estando loca. Ni por mis cosas. Que se las quede todas él. No me interesa. Solo me interesa hablar con mi hermana. Por favor, lléveme con ella. Don Osman. Tenga la bondad, Escobar. Siéntese. Gracias. Lo mandé a llamar aquí a mi oficina porque quería conversar tranquilo, con la puerta cerrada. El día lunes queda abierto la convocatoria para el puesto de jefe de proyectos. Solamente hay un problema. Hay un puesto. Uno, no dos. Entonces yo creo que no hay que discutir. Me puedo encargar del puesto desde el día lunes en la mañana, si usted gusta. Y su amigo Villanueva, él estuvo parado junto a usted mientras presentaban este proyecto. Los dos entraron a esta empresa el mismo año,
arquitecto. Cierto es, el mismo año entramos. Él solo reparte carpetas y lee documentos que son redactados por mí. El proyecto del complejo ferial Don Osman salió de mi casa, de mis ideas, de mi puño y letra. Detrás de ese proyecto solo estoy yo. A mí no me ayudó nadie. ¿Y qué cree que va a pensar su amigo cuando se entere de esto? ¿Sabe, Alexis? Cosa curiosa. En esta empresa las amistades duran hasta que se presenta un puesto. Ese no es problema mío, Don Osman, es de él. Como usted sabe, en el amor y en los negocios, todo vale. Muy bien. Esa frase yo la dije hace 25 años, en esta misma oficina, sentado exactamente donde usted está. El que reparte lo que no tiene, se queda sin nada. Yo no vine a esta empresa a repartir nada con nadie. Llevo 4 años esperando esta conversación. Con esa forma de pensar, usted va a llegar muy lejos en esta empresa. Aquí, el que duda, se queda mirando como otro firma. ¿Cuándo hace público sobre mi ascenso delante de toda la empresa? En cuanto termine la licitación. Hasta tanto, usted no dice ni una sola palabra. Que Villanueva siga trabajando aquí como si nada pasase. Hasta el último día. Sí, no se preocupe. De mi boca no va a salir nada. Y Villanueva, pues, que siga trabajando tranquilo. En 1 hora más estamos ya llegando a la ciudad. Si tiene hambre, por favor me avisa. Y paramos en cualquier lugar. Gracias, pero no. Hace mucho que no salía fuera de la ciudad. Honestamente pensé que mi esposo me sacaba a dar un paseo. Pero no. Lo máximo que salía era al supermercado o a un parque. Disculpe, pero esa carpeta de ahí es de un proyecto de construcción, ¿verdad? Se lo digo porque yo le ayudé a armar una similar a mi esposo. Es un complejo turístico grande, que justamente lo voy a revisar ahora. Pero lo que a mí me sorprende es que usted sepa que es un proyecto de construcción. Ah, porque yo también soy ingeniera. 5 años en la universidad, pero me casé y nunca pude ejercer. Luego tuve mi accidente y me quedé encerrada en la casa. Pero, discúlpeme, eso no responde a mi pregunta. ¿Cómo usted conoce de este tipo de trabajo? Es que mi esposo también trabaja en una constructora y él llevaba sus proyectos, los proyectos de la constructora, a resolverlos en la casa y yo le ayudaba con los cálculos. ¿Qué? Repítame eso, por favor. ¿Cómo que usted le hacía el trabajo a su esposo? ¿Y él solo iba y presentaba con su nombre? Sí, los presentaba con su sello y con su firma. Yo nunca tuve ningún problema porque cuando nos casamos quedamos en que trabajaríamos como un equipo, que saldríamos juntos adelante. A ver, usted le hacía el trabajo a su esposo. Me imagino que se quedaba horas, hasta la madrugada, haciendo el trabajo, porque como le digo, no es un trabajo fácil. Y él aún así la dejó en un desierto. ¿Y el juntos dónde quedó? En ningún lado, en ningún documento. Discúlpeme, Tatiana, pero yo he conocido muchos hombres que no valen la pena en obra.
Y él tiene el atrevimiento de poner su nombre en un trabajo que no es suyo. Ya no importa. Mire, cambiemos de tema. ¿Hasta cuándo tiene que entregar este proyecto? Ya hace varios meses, la verdad. Como le digo, justo hoy tengo que ir a revisar eso. ¿Qué te dijo? ¿Qué hablas? De Don Osman. Te vi salir de la oficina de él. Estuvieron ahí adentro como media hora y saliste con una sonrisa de oreja a oreja. Dime, ¿hablaron del ascenso? Hablamos del cronograma, no hablamos del ascenso. No fue media hora, que 15 minutos. Exagerado tú también. Alexis, te hago acuerdo que yo te presenté a Don Osman. Yo te hice entrar en esta empresa y jamás te he cobrado ese favor. Así que, mírame a la cara y dime si no hablaron de ese ascenso. Hablamos del cronograma. Don Osman dijo que iba a hablar de los puestos después de la licitación. Nada más. Pues esa respuesta no me sirve. Tú sabes que en este proyecto están mis días, mis noches y mi esfuerzo. Sí, lo sé. Pero ¿por qué te exaltas tanto? Sí, sé también que tú estás detrás del proyecto. ¿Pero qué quieres que haga? Don Osman dijo, después de la licitación vamos a ver lo de los puestos. ¿Y qué quieres? ¿Que confíe en ti? ¿Después de lo de tu mujer? Tú sabes que yo sé de dónde salió ese proyecto. ¡Cállate! ¿Por qué dices eso? Aquí en la oficina. ¿Qué te pasa? Se supone que es nuestro secreto. ¿Quieres hacer lo que todo el mundo se entere? Mira, yo solo te digo las cosas de frente y claras. Si no estoy en ese ascenso, voy a contar toda la verdad. No me estés amenazando, Ismael. Y te soy bien claro. El día de mañana el ascenso va a ser nuestro. Así como hemos quedado. Pues ojalá y así sea. Porque tú sabes que yo en esta presa no tengo nada que perder. Y si mañana no escucho en el ascenso el nombre de los dos, ya sabes. Es por aquí, Fernanda. Es aquella casa. Mire, la del ciprés. Era que me diga que aún faltaba. Y veníamos hasta acá con la camioneta. ¿Tatiana? ¿Será Tatiana? No quería molestarla. Lisbeth, soy yo. ¡Tatiana! Lisbeth, hermana, qué bueno es verte. ¿Cómo estás? Estaba muy preocupada por ti. ¿Dónde estabas? Es una historia larga de contar, pero te prometo que te lo voy a contar con lujo de detalles cuando entremos a la casa. Sí, no te preocupes. Ya no estés triste, aquí estoy. Disculpe. ¿Usted quién es? ¿De dónde trajo a mi hermana? Ella es Fernanda. Ella me trajo hasta aquí. Te puedo decir que ella me salvó la vida. Señorita, la vi a Tatiana en un desierto. Estaba sola, sin agua y en esta silla. Pasaba el terreno de mi familia y yo no podía dejarla ahí. Pues la subí a la camioneta y la traje. ¿En un desierto? ¿Quién te dejó ahí? ¡Dímelo! Tranquilízate, sí. No quiero que te alteres. Te prometo que te lo voy a contar todo, sí, pero no aquí. Ya no estés así, por favor. Señorita, yo a usted no la conozco.
pero voy a estar eternamente agradecida con usted por haber traído a mi hermanita. No sé cómo puedo pagarle. No, tranquila. Tranquila. Como le digo, yo no podía dejar a Tatiana ahí sola. No tiene por qué pagarme. Más bien, lo que hay que hacer ahora es cuidar de ella, que lo necesita mucho. Le juro que la voy a cuidar con mi vida. En ningún momento la voy a dejar sola. Muchas gracias. Bueno, igual tienen mi número. Por si necesitan cualquier cosa, yo les puedo colaborar. No se preocupen, no tengan vergüenza en llamarme. Gracias por todo, Fernanda. Te debo la vida. Nadie me hubiera ayudado como tú lo hiciste conmigo. De verdad, gracias. Llamaré para ver cómo sigue, ¿sí? Gracias. Gracias a usted. Que pase muy bien. Ya no estés triste, ¿sí? Ay, Lisbeth. Lisbeth. Tranquila, tranquila, aquí estoy. Ya estamos... Tenemos mucho que hablar. Sí. Con cuidado, ¿sí? Cuéntame. Cuéntamelo todo. Yo estoy aquí para escucharte y para apoyarte. Alexis me subió en el auto. Dijo que daríamos una vuelta, que me hacía falta tomar el aire. Condujo hacia la costa alrededor de 1 hora. Luego se detuvo. Me bajó en la silla de ruedas. Y luego me sacó de la silla y me dejó en el suelo. O sea que ese desgraciado te bajó de la silla de ruedas y te dejó tirada en la calle como que si no valieras nada. Tiró la silla lejos de mí para no alcanzarla. Luego tomó mi bolso, vació todas mis pertenencias. Tomó mi teléfono y también el poco dinero que tenía. Me dejó ahí tirado. Luego se subió al auto. Se fue, sin voltear a ver nunca más. Yo le grité todo lo que pude. Le supliqué. Hasta quedarme sin voz. Pero fue en vano. Y nadie apareció durante horas en ese sitio. Lisbeth, tuve tanto miedo. Tanto miedo. Te dejó sola. Sola para que te murieras. Pero ahora mismo voy a la casa. No. No lo hagas, Lisbeth. Cálmate, por favor. Te lo suplico. Si vas a buscarlo ahora, él sabrá que sobreviví. Y no solo eso. Inventará cualquier cosa para evitar problemas. Por favor, te lo suplico. Entonces que siga en la casa, con sus amigos bebiendo. No. Yo quiero que él responda por todo lo que me hizo. Delante de todos. No solo delante de ti y de mí. Y para eso debemos presentar una denuncia. Y debemos probar todo lo que estás diciendo. Alexis no puede salirse con las suyas. No lo hará. No lo hará. Te prometo que va a responder por todo. Y yo no voy a volver nunca más a esa casa, ni siquiera por mi ropa. Repítelo. Repítelo y prométemelo.
Quiero escucharlo de una vez por todas. Nunca más. Te lo prometo, hermana. Nunca más. Pero tenemos que hacer las cosas con calma. Dame unos días y te diré qué es lo que vamos a hacer. Está bien. Mientras tanto, tú te vas a quedar aquí el tiempo que sea necesario. Pero eso sí, yo lo voy a tener muy bien vigilado. Y eso no me lo vas a prohibir. Vigilar. Mirarlo. Pero no te le acerques. Por favor, Lisbeth. Te lo suplico. Todos los documentos de licitación hay que presentarle a don... ¿Seguro? Mira, mira. Buenas tardes. ¿Está buscando a alguien? ¿Necesita ayuda? Buenas tardes. Necesito encontrar la sala de juntas. Me dijeron que estaba en este piso. Sí, está por... Sí, yo le puedo ayudar. La puedo llevar donde usted quiera. Alexis Escobar, director de proyectos. ¿Usted viene de visita aquí? Fernanda, soy la nueva arquitecta que va a entrar en el proyecto del complejo turístico. A ver, nueva arquitecta. Nadie nos comunicó que iba a ingresar una nueva arquitecta al proyecto. Además, yo creo que es de adrede porque don Osman ya aprobó el proyecto del día de ayer. Ya está todo resuelto. Bueno, pues les estoy avisando yo misma. Soy la nueva arquitecta. Mire, una señorita tan hermosa como usted, una carita tan linda. No creo que usted esté envuelta entre obreros y planos. Mejor que se consiga un hombre que la mantenga y la trate como una reina. Señor Escobar, la verdad es que yo prefiero estar sola y no deberle nada a ningún hombre, ni sueldo, ni casa, ni pedirle permiso para trabajar. Eso siempre dicen. Después se cansan y no vuelven más. Y ustedes siempre dicen exactamente lo mismo, hasta que una mujer le responde en la cara. Tranquila, arquitecta, tranquila. Solo es una broma, aquí nos llevamos súper bien en la empresa, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que yo aún no los conozco. Entonces tienen que aprender otra manera de saludar. Pues parece que no tenemos sentido del humor. Y qué carácter la arquitecta. Arquitecta, buenos días. Qué bueno que llegó temprano a su primer día de trabajo. A los 3 los espero en la sala de juntas. Tenemos reunión. Tenga la bondad, arquitecta. Claro que sí, con mucho gusto, don Osman. Siga. Ah, y no olviden llevar todo lo referente al complejo turístico. Claro. Sí, los espero. ¿Sí viste? Primer día y entró a la sala de juntas con don Osman. Ojalá no se meta en nada de lo que ya está resuelto. No, no creo. Alguien de arriba la haya recomendado. Pero no te preocupes. Así como llegó, se va. Tengo. Pues sí, te toca hacer tu trabajo ahora. Mueve. Tengo todo. Ya te aviso. Le presento a la arquitecta Barrera. Ella va a ser quien se haga cargo del proyecto turístico. Ella es quien revisa, quien corrige y quien presenta todo lo que sale de esta empresa. Discúlpeme, don Osman, pero no entiendo. La arquitecta aquí presente, ¿qué va a revisar si el proyecto ya fue aprobado por usted mismo el día de ayer frente a todos los accionistas? No, Alexis. Yo aprobé la presentación del proyecto. La licitación es otra cosa muy distinta. Hay 4 empresas grandes buscando ese mismo contrato. Ellos van a mandar a gente especializada a revisar cada número de esta carpeta. Es por eso que yo les pido a ustedes que
trabajen de la mano del arquitecta hasta el final. Sin más, me retiro. Cualquier cosa queda el arquitecta. Perdón. Hasta luego, don Osman. Hasta luego. Arquitecta Barrera, quiero pedirle disculpas por lo anterior. Uno a veces habla sin pensar y genera malos entendidos. Lo que pasó fue hace 20 minutos, no hace un año. Así que yo sé perfectamente lo que usted trató de decir. Por eso le pido mil disculpas. Empecemos por el pie derecho y sin rencores. Muy bien, señor Escobar. La mejor manera de empezar es con el proyecto. Explíquemelo usted mismo. ¿Tiene el proyecto en la computadora? Lo tengo. Muy bien. El proyecto del complejo turístico se divide en 3 etapas. La primera etapa la tenemos en la entrada principal en el sector sur. ¿Sí? El segundo, las áreas verdes y el sector de las piscinas. Y esta franja de aquí, ahí le voy a señalar, toda esta franja de aquí es para la continuidad de la etapa número 3. ¿Por qué motivo esta franja tiene esas medidas? Por lo que le acabo de explicar, arquitecta. Esas medidas quedaron pendientes para la continuidad de la etapa número 3. Aquí se va a desarrollar el hotel principal que se va a hacer el año siguiente. Entonces, ¿por qué el proyecto está en esa dirección? Está en esa dirección porque los estudios desde un principio del terreno nos daban para construir de esa manera. Y todo ese trabajo salió desde mi oficina. Bueno, pues, entonces empecemos con el proyecto. Mañana mismo lo revisamos, hoja por hoja. ¿Sí? Como usted diga. Con permiso. Llegué caminando al altar con mis 2 piernas. Sonreías. Y yo también lo hacía. Los dos hicimos una promesa. Amarnos hasta que la muerte nos separe. Pero todo cambió cuando dejé de caminar. Todo. Yo traté de no ser una carga para ti, Alexis. Te ayudaba en tus proyectos. Tantas malas noches durante 4 años. 4 años. Incluso en mi condición traté de que todo estuviera bien en la casa.
Pero nada fue suficiente. Nada. Me abandonaste. Te deshiciste de mí. Y ahora ni siquiera este estúpido anillo quiere salir de mi dedo. Oh. Nos están esperando. Mi amor, ahora que los invitados se fueron, quiero aprovechar para decirte que toda una vida te voy a amar. Y vamos a estar juntos para siempre. En todo momento. Como acabamos de prometerlo frente a nuestros amigos y a nuestra familia. A futuro me voy a convertir en el mejor arquitecto de esa empresa. Y con lo que tú sabes, vamos a comprarnos una casa grande. Llegaremos. Y comprarnos todo lo que siempre hemos querido. Llegaremos lejos. Te prometo que te voy a apoyar. Voy a apoyarte en todo en tu trabajo. Y tú siempre vas a estar conmigo. Y te vas a convertir en la mejor ingeniera. Y yo voy a ser tu representante. O también puedo ser la esposa y la ingeniera que puede hacer tus proyectos desde la casa. Lo único que te pido es que nunca sueltes mi mano, mi amor. Eso nunca lo haré, Tatiana. Y si el mundo llegara a acabarse, yo cargaría contigo. Alexis, quiero que me escuches bien. Hoy te prometo, te juro que haré todo lo posible para que llegues muy alto, para que llegues a la cima. Mi amor, no me prometas tanto en un solo día, que tenemos una vida juntos por delante. Yo siempre cumplo mis promesas, no lo olvides. Vámonos. Vamos. Ahí se quedó todo. En ese día, toda la felicidad, todas las promesas. ¿Por qué, Alexis? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué? ¿Qué? Todo es culpa de esa silla de ruedas y de esas estúpidas piernas. ¿Por qué no responde? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué dejé de caminar? ¿Por qué? Si tan solo sirviera. Si tan solo respondieran. Si tan solo pudiera volver a caminar. Alexis estaría conmigo. Tatiana, todo es por culpa de esas piernas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Tatiana, por favor, cálmate. No, yo no quiero. Escúchame, ya no te hagas más daño. Ya no te golpes las piernas. ¿Por qué me pasó todo esto a mí? Todo es mi culpa. Es mi culpa. No es tu culpa. Sí. Sí, es mi culpa. Todo es mi culpa.
malditas piernas. Lisbeth, ¿por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué? Tatiana, cálmate. Escúchame. El movimiento de tus piernas te las quitó un carro que se pasó un semáforo. No es tu culpa. Y quiero que esta vez me escuches lo que te voy a decir. Ya sé lo que me vas a decir. Lo mismo de siempre. Que nada es mi culpa. No es tu culpa. Mira, después del accidente tú has hecho todo por tu esposo. El que no te valora aquí es él. Él es el único culpable de todo. Porque nadie le obligó a que te lleve a una calle y te deje botada sola. ¿Por qué? ¿Cómo pudo hacerme todo eso? Juro que me iba a querer. Que estaría conmigo. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo se acabó? ¿Cuándo? No se acabó. Te lo quitaron, que es muy diferente. Y la vida sigue. Y me tienes a mí. Yo te voy a ayudar en todo, Tatiana. Estamos juntas en esto. Pero yo ya no quiero verte así. Perdóname, Lisbeth. Pero no es fácil. Yo lo sé, pero vamos a salir de esta juntas. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar con la lámina de las estructuras. Y me gustaría empezar con el piso 3, por favor. Permítame un momento, piso 3. Aquí está. Piso 3 y con los ejes marcados. Perfecto. Lo que quiero que me expliques es por qué la columna cambia de eje justo en este piso y no en todos los demás. Sí. La columna cambia porque el diseño de la estructura de la torre es general y por ende cada piso es distinto. Exacto. Cada piso siempre va a ser distinto, pero eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué cambia de eje? ¿Quién tomó esa decisión? Explíqueme. Claro. Para responder su inquietud, necesito la memoria de cálculo para darle la... La memoria de cálculo la tengo yo. Los anexos también los tengo yo y no explican nada. ¿Quién tomó la decisión? Arquitecta, para tomar esa decisión influyó bastantes factores que no me parece pertinente explicarle en una sola frase. Señor Escobar, ¿usted hizo o no hizo este proyecto? Yo mismo lo hice, desde la primera línea hasta la última. Y en esos documentos está mi nombre y mi firma. Solo necesito la memoria de cálculo para darle los números correctos. Mañana le voy a hacer exactamente las mismas preguntas. Porque recuerde que tras este proyecto hay 4 empresas más y quien no defiende su trabajo lo pierde. Es lo mismo que nos dijo Don Osman en esta sala. Don Osman se lo dijo como jefe. Yo se lo estoy diciendo como técnica y eso es muy distinto. Téngalo por seguro que el día de mañana le voy a responder cada pregunta que usted me haga. Ojalá. Porque hasta ahora usted no ha respondido ni una sola.
Gracias por venir, Fernanda. Vine a ver cómo seguía, pero se la ve muy cambiada. Y también a saludar a su hermana. Le agradezco por visitarnos. La verdad que me encuentro mucho mejor, mucho más tranquila. Y mi hermana no está. Como le dije, salió a trabajar. Y regresa hasta más tarde. Pero, ¿solo fue por eso o a qué más? ¿A qué vino? Vine para hacerle una pregunta que me tiene rondando la cabeza toda la noche. Lo sabía. Sabía que venía por algo más. Pregúnteme con confianza. ¿De qué era el trabajo que usted le estaba ayudando a hacer a su esposo? Pues era de... El último, ¿verdad? Sí. El último proyecto era de un complejo turístico con villas y un hotel muy grande. ¿Por qué me hace esa pregunta? Tatiana, ¿cómo se llama su esposo? ¿Para qué quieres saber de él? Ya no importa. Lo que pasa es que llevo días preguntándole al supuesto dueño de este proyecto que me responda algunos cambios y no me sabe responder ni una sola pregunta. Mi esposo trabaja en la constructora del sur. Su nombre es Alexis Escobar. No me diga que usted también trabaja en esa constructora. Ese hombre está sentado frente a mí todos los días y presentó este proyecto como suyo para la licitación. Finalmente lo hizo. Sabía que lo iba a presentar con su nombre. ¿Sabe? Con ese proyecto buscaba el ascenso, que es lo que siempre buscamos, salir adelante juntos. Es justamente lo que le iba a decir Tatiana. Con este trabajo, él se va a ganar un ascenso que no se lo merece. Ya no importa, Fernanda. Ya no importa. Solo dígame si usted reconoce estos planos. Por supuesto que sí. Es más, a este de aquí lo corregí la semana pasada. Conozco a detalle todo el proyecto. Entonces está de acuerdo conmigo en que yo no puedo permitir esto. Fernanda, deje las cosas así. Ya no importa. Yo solo quiero seguir con mi vida. No quiero saber nada de ese hombre. Tatiana, yo sé que usted no quiere saber nada de él. Pero yo tampoco puedo permitir que este proyecto se presente con un nombre equivocado en la carátula y lo firme una persona que no lo hizo. No pude responderle nada. ¿Qué haces, Alexis? Deja de hacer el ridículo y cálmate un poco. Que puede entrar alguien y verte. ¿Sabes lo que me pidió? ¿Sabes lo que me pidió esa arquitecta? El informe del eje número 3. Tenía la hoja ya marcada. Yo no entiendo dónde está. Tenía la memoria de cálculos. ¡Lo tenía ella! Entendió el proyecto en 2 minutos. ¿Cómo lo supo? Pero tú dijiste que te sabías el proyecto de principio a fin. ¿Qué pasó? Sí lo sé, hombre. Pero lo leí en la mañana como leer cualquier periódico. Mira, ¿dónde está? Aquí. ¿Vos piensas que puedo hacer yo estos cálculos? Ni siquiera puedo leerlos. Lo sé, yo te lo dije. Pero si no hubieras hecho la locura del lunes,
Tal vez podrías llamar a tu esposa y preguntarle y ella te explicaría línea por línea, sin alzar tanto la voz. Pero no la nombres a ella. No la necesito. Ah, ¿y ahora te molesta que la nombre? Llevas 4 años utilizándola para tus proyectos y ahora te molesta. Voy a repasar el proyecto. Mañana le voy a presentar mejor. Y así no va a tener preguntas más que hacerme. No sé. Yo solo sé que de aquí yo salgo con la cabeza en alto. El que tiene que esconder ciertas cosas eres tú. Yo ya voy a arreglar todo esto a mi manera. No necesito ninguna mujer que me esté ayudando. Pues a tu manera nos vas a acabar hundiendo a los dos. No voy a hundir a nadie. Alexis, buenas tardes. Qué casualidad encontrarte saliendo del trabajo. Voy a una reunión. Otro día hablamos con calma. Ay. Vamos a hablar ahora mismo. Porque por teléfono me dices que estás trabajando en el extranjero. Regresé hoy en la tarde. ¿También tengo que informarte de eso? No, eso no me importa. Solo quiero saber de mi hermana. ¡Dime algo! ¡Dime algo de ella! Tu hermana se fue de la casa por decisión propia. Ya hace algunos días. Y no me dijo dónde. Solo eso sé. No. Tatiana sería incapaz de irse sola. Ella siempre va acompañada. Tatiana lleva días desaparecida. Y tú no has hecho nada por encontrarla. O dime, ¿dónde has ido a buscarla? A ningún lado. Porque mi hermana no te importa. Tu hermana se dio cuenta que es un estorbo en la casa. Que es un estorbo en mi vida. Así que por eso ella decidió irse. Eres un cobarde. Por mi trabajo he conocido muchos cobardes. Pero tú eres el peor. ¿Vas a pegarme? ¿Vas a pegarme? Vamos, pégame. Pégame. Aquí hay cámaras, aquí hay todo. Pégame, tócame. Para ver si te denuncio. Eres tan poco hombre que no pienso ensuciarme las manos contigo. No voy a permitir que me denuncies. ¿Algo más que quieran decirme? Te vas a arrepentir de todo lo que estás haciendo. Te juro por mi vida que si le pasa algo a Tatiana, jamás te lo voy a perdonar. Con su permiso, señor oficial. Vámonos. Usted lo va a enfrentar y va a reclamar lo que es suyo, con todos los papeles en mano. Fernanda, ¿cómo le hago entender que no tengo manera de probar que este proyecto lo hice yo? Ya Alexis lo presentó con su nombre, ya no tiene sentido. Esta columna de aquí. Le he preguntado a todos en la empresa por qué cambia de sección y nadie me sabe responder. Dígamelo usted. Esta columna de aquí cambia porque justo en la parte de abajo está el área de camionetas de servicio. Y se tuvo que mover porque la altura no era la adecuada para que estas puedan pasar. Escríbamelo en el margen, con su propia letra, tal y como lo hizo en su casa. Le he hecho esa misma pregunta a su esposo 2 veces y ninguna de las 2 me supo responder. Así que deje de decir que no tiene cómo comprobarlo. Escuche, Fernanda. Aunque yo tenga la razón,
Yo no podría trabajar en ningún sitio. ¿Para qué? ¿No me ve? Estoy en esta silla de ruedas. No podría hacer nada desde aquí. En esa misma silla de ruedas, usted resolvió todo esto. Sola, sin que nadie le ayudara. Sí, es verdad. Pero lo hice en mi casa, donde nadie me miraba. Ahí las cosas eran distintas. Pero en una oficina, por favor, míreme. En una silla de ruedas. Lo primero que la gente va a mirar es mi silla. Y luego me van a mirar con su cara de compasión. Así que no. Escúcheme. Que la miren no es el problema. Lo que ellos buscan es personas que sepan resolver esto. He visto a tantos hombres llegar caminando perfectamente y nadie sabe resolver ni siquiera su propia vida. Por favor, quédese con esta lámina y piense. Piense lo que va a ser mejor para su vida. Digamos que acepto. Digamos que me presento en esa oficina. ¿Qué cree que van a pensar todos ellos? Que soy una loca. Que no tengo cómo defender lo que hice. Por favor, Fernanda, ya no insista. Insisto, Tatiana. Porque este trabajo es suyo. Porque usted tiene que ir a esa oficina. Y tiene que defenderlo. ¿Pero quién me va a acompañar? ¿Quién me va a defender a mí? ¡Yo! Si estoy aquí, es porque yo no la voy a dejar sola. Nadie la va a poder sacar. Y si lo intenta, yo me voy a parar enfrente suyo y no voy a dejar que nadie la toque. Deme un par de días para pensarlo. Por favor, Fernanda. Un día. Un día. No le puedo dar más. Perdóneme, pero tengo que resolver esto lo más pronto posible. Piénselo, por favor. Yo conozco la salida, no se preocupe. Oye, justo llegas tarde el día que esa mujer se pone a hacer un montón de preguntas. Me quedé despierto toda la noche revisando estos documentos. ¿Qué quieres? Al menos, ¿entendiste algo? ¿Qué voy a entender? Entendí la mitad. La otra mitad está en otro idioma. ¿Vos piensas que sé inglés? Ha hecho cambios Tatiana que no me he dado cuenta. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque esa mujer te va a hacer un montón de preguntas si el día de ayer no pudiste responder dónde quedaba una columna. ¿Ah? Dime. Nadie me va a descubrir, Ismael. Tengo otra estrategia. A ver, Espera. te escucho. La voy a invitar a salir. La voy a enamorar. Le voy a decir que es hermosa, que es linda, que me gusta. Y ahí ya deja de hacer preguntas. A ver. ¿Tú crees que ella te va a dar una oportunidad? Si el primer día que te vio te puso en tu lugar, Alexis, por Dios. Pero así son todas las mujeres. Ya cualquier rato puede caer. ¿Con ese genio? ¿Tú crees? Ahí viene. Señor Escobar, necesito tener una reunión con usted. Lo espero en la sala de juntas. Claro, arquitecta. Ismael, acompáñanos. No. Esta reunión es solo con usted, señor Escobar. Pero, arquitecta, yo he estado en este proyecto desde el primer día. Yo creo que... Y de eso vamos a hablar después. Acompáñame, por favor. Señor Villanueva, qué bien que lo veo. Necesito hablar con usted en mi oficina. Pero justo ahora es que tengo una reunión sobre el proyecto. La reunión ya está empezando sin usted. Y tranquilo, que esto no demora mucho tiempo. Solo deme 2 minutos. Villanueva, ahora.
Claro, don Osman. Continúe. Señor Escobar, yo sé que su compañero Villanueva no hizo el trabajo. Y sé perfectamente que usted lo sabe mejor que yo. Así es, arquitecta. Quería decirle en estos días, solo estaba esperando el momento adecuado. ¿Y por qué no lo hizo desde el primer momento? Él estaba aquí sentado defendiendo puntos que ni siquiera sabía. Porque Ismael es mi amigo desde hace años. No lo quería hacer quedar mal, ni tampoco que lo sacaran del proyecto. Pero no me parece justo que le den el crédito de un trabajo ajeno. Bueno, pues, la verdad me quedo con esa frase que usted dijo. Crédito ajeno. Me suena verdaderamente notable. Arquitecta, yo siempre digo y hago lo que siento. Ismael se memorizó los números el día anterior. Bien. Entonces mañana usted va a defender su proyecto frente a todos los accionistas en esta misma mesa. Mañana. Tengo entendido que eso era la próxima semana. Mañana. Mañana a las 9 de la mañana. Y yo espero que usted estudie toda la noche. Porque es su proyecto, me imagino que lo tiene en su cabeza. Ah, claro. Es mejor discutirlo en otro lado, ¿no cree? Si usted me permite invitarla a cenar. Fuera de la empresa, sin compañeros, sin celulares. Solo usted y yo. ¿Se anima? Señor Escobar, los proyectos yo los reviso en esta mesa, en horario laboral. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. Y hasta nos sobran horas del día. Si se da cuenta que ni un minuto uno puede ser amable con usted. Mañana. Yo espero que usted defienda muy bien su trabajo. Porque si no, voy a entender una sola cosa. ¿Qué va a entender? Que este trabajo tampoco lo hizo usted. Y tiene otro dueño. Pues mañana usted va a saber de quién realmente es este proyecto. Tome asiento, Villanueva. Así estoy bien. Lo que tengo que decirle será muy rápido y quiero hacerlo yo personalmente. Usted está fuera del proyecto turístico a partir de hoy. Y ya la arquitecta ha sido notificada sobre esta decisión. A ver, don Osman, ¿afuera? ¿Cómo que afuera? Llevo 8 meses trabajando en este proyecto. No me puede sacar así nomás. Pues a mí el arquitecto Escobar me dijo que usted no ha puesto una sola letra en este proyecto. Y este proyecto lo defiende quien lo escribió. Alexis. ¿Alexis Escobar dijo eso? No, no le creo. Lo dijo en esa misma silla que usted no se quiere sentar. Don Osman, yo llevo trabajando muy duro en este proyecto. He ayudado con los costos, con el cronograma. He hecho toda la presentación de la carpeta. Villanueva, eso no es el proyecto. Eso es lo que acompaña a un proyecto. La carpeta la armó él. Y eso lo dice aquí. En la primera hoja de esta carpeta está firmado por él. Yo ayudé a hacer ese proyecto. Yo merezco ese ascenso igual que Alexis. No es justo. Llevamos los dos el mismo tiempo aquí. Ese puesto ya tiene nombre. Y usted lo sabe perfectamente desde el día martes.
Cuando yo conversé con el arquitecto Escobar, yo le expuse que había una sola vacante. Una. Y él, sin dudarlo, la tomó enseguida. Don Osman, Alexis a mí me prometió que ese ascenso era para los dos. ¿En la oficina no le preguntó nada de mí? ¿No le dijo nada al respecto mío? No. La única pregunta que él hizo es que cuándo se haría el anuncio de su posesión en ese puesto. Él no preguntó nada por usted ni por nadie. Déjeme decirle algo, Villanueva. En esta empresa, cada quien cuida lo suyo. No lo puedo creer. 4 años. 4 años cubriéndole la espalda. Adentro y afuera de esta empresa. Don Osman, yo sé cosas de Alexis que usted ni se imaginaría. Pues entonces, siéntese de una vez en esa silla y dígame todo lo que usted sabe. Yo sé muchas cosas, pero sé a quién decirle. Como usted prefiera, señor Villanueva. Pero le advierto, esa puerta se cierra hoy. Como digo. 4 años y acaban de salir con un poco de jabón. Por fin. Tatiana, ¿quién estuvo aquí? ¡Responde! Lisbeth, hermana, tranquilízate. Sé que te estás imaginando que es Alexis, pero no. Fue Fernanda. Ella vino a visitarme. Y mira. Te quitaste el anillo. ¡Al fin te lo quitaste! Sí, me lo quité. Y ahora por fin soy libre. Lo lancé por abajo y creo que cayó en el jardín, pero no pienso bajar a buscarlo. Y estas lagrimillas son de alegría, de felicidad. Pero explícame muy bien eso. No te entiendo. Pasé 4 años de mi vida culpándome por todo, sintiendo que era una carga para Alexis. Pero no. Hoy me di cuenta que no fue mi culpa. Que yo no fallé. El único que falló fue él. Y tomé una decisión. Mañana iré a esa constructora donde él trabaja a reclamar mi trabajo. ¿Cómo que irás a la constructora? Sí, iré. ¿Te estás escuchando lo que me estás diciendo en este momento? Alexis te dejó botada sola. Tatiana, no. Yo no voy a permitir que te vayas sola. Yo te voy a acompañar hasta la puerta de la constructora. No. No lo harás. Hermana, escúchame. Sé que quieres cuidarme, pero voy a estar bien. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Hiciste que me echen de la empresa y del ascenso. Entraste a esa oficina y me vendiste. ¡Me despidieron! ¿Tú piensas que es mi culpa? Solo mira lo que me hiciste. Los de la empresa, ellos tomaron la decisión, no fui yo. Ah, ¿no es tu culpa? ¡Claro que es tu culpa! ¡Es solo tu culpa! Ahora todo el mundo se va a enterar de qué clase de hombre aplauden aquí.
El proyecto que creen que tú hiciste, lo hizo tu esposa en las noches mientras tú descansabas. ¡Ya cállate! La misma que dejaste botada en el desierto sola. ¡Cállate y suéltame! ¿Qué crees? ¿Piensas que es mi culpa? Los de la empresa tomaron la decisión. Ellos fueron los que te quitaron, no fui yo. ¿Ah, no? No. ¡Ya basta! ¡Sepárense los dos! A usted le dije que estaba despedido. Lárguese de aquí antes que haya seguridad. Sí, me voy, pero antes me voy desenmascarando a este tipo. Que vean qué clase de hombre eres. No diga una sola palabra más y lárguese. ¡Ahora! ¡So, lárgate! Perdón por todo esto. ¿Aló? Dígame que la escucho perfectamente desde aquí. Fernanda, soy Tatiana. Ya tomé una decisión y por eso la estoy llamando. Dígamela completa, que la quiero escuchar desde su propia boca. Iré a esa empresa y enfrentaré a Alexis y voy a reclamar el proyecto que hice yo misma con mis manos. Pero necesito de su ayuda porque sola no sé ni cómo entrar. Esa es la mejor noticia que he recibido en meses. Y usted no necesita saber por dónde entrar. De eso me encargo yo. Mañana en la mañana hay junta con todos los accionistas. Y él va a presentar ese proyecto delante de toda la mesa. Precisamente. ¿Y si él dice delante de todos esos señores que yo estoy mintiendo? Que lo diga. Este es exactamente el momento que yo estoy esperando hace 3 días. Entonces, ¿usted quiere que yo entre en ese momento? Exactamente. En ese momento y por la puerta principal. Usted no le va a decir nada a él. Yo le voy a hacer preguntas a los dos, las mismas y en el mismo orden. Esas preguntas las respondo yo, hasta dormida, Fernanda. Yo escribí cada una de esas hojas. Y es por eso que va a funcionar. Él no ha podido responder una sola en 3 días. Y él va a estar mañana parado frente a todos los dueños del dinero. Seré honesta, Fernanda. Tengo miedo. Hace 4 años que no entro sola a ningún sitio. Ese miedo se le va a quitar apenas empieza a hablar de esa lámina. Yo voy a estar en esa mesa de principio a fin, sentada al lado suyo. Entonces, mañana a las 9 estoy ahí. Don Osman, quiero pedirle una disculpa por lo que acaba de pasar. Arquitecto, usted golpeó a su compañero delante de todos en esta oficina. Explíqueme algo. ¿Qué fue todo eso que fue gritando ese hombre? Ismael lo dijo por rabia. Está molesto porque lo sacaron del proyecto y no le dieron el ascenso. Él dijo que ese proyecto lo armó su esposa en la mesa de su casa. Con todo respeto, don Osman, pero mi esposa no sabe diferenciar un plano y una receta de comida. Así que, no. Villanueva trabajó con usted 4 años. Un hombre enojado dice muchas cosas y algunas son verdades. Por eso hizo lo que hizo, hacerme quedar mal delante de todos. ¿De dónde sacaría él lo del desierto? ¿Y su esposa? ¿Dónde está ahora mismo, arquitecto? Claro, sí se puede saber. Ella se fue de la casa hace unos días, por voluntad propia. Pero eso no tiene nada que ver con el proyecto. O sea que no todo lo que él fue gritando es mentira. Arquitecto, siempre me ha gustado a mí trabajar con gente responsable, con gente seria, que aporte. No me gustan las personas que traen líos. Y hace muy bien trabajar de esa manera, don Osman, y déjeme decirle que yo soy una de esas personas. Y mañana lo va a demostrar cuando toda la junta directiva esté reunido. Y yo lo voy a estar viendo.
Yo le prometo que no lo voy a defraudar. Y hace bien en no defraudarme. Yo puse mi nombre en este proyecto. Arquitecta. Aquí están todos los documentos y quiero ofrecerle una disculpa por el malentendido que tuve con Ismael. Yo escuché toda la conversación, cada una de las palabras, en esa puerta. Escuché todo, señor Escobar. Fernanda, hace tanto tiempo que no me veía así frente a un espejo. Ni yo misma me reconozco. Perfecta. Se ve muy bonita, Tatiana. Gracias, Fernanda. Mira. ¿Qué es esto? Una blusa y un chaleco que vas a utilizar mañana. No es un regalo, es parte del plan. Ay, Fernanda, no tengo cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí en estos días. De verdad, muchísimas gracias. Me salvaste la vida y no solo eso. Me estás apoyando tanto. Yo sí sé cómo me puedes agradecer. Respondiendo mañana a todas las preguntas que te vamos a hacer. No te preocupes. Mañana lo haré, con toda la confianza del mundo. Aunque me preocupa, ¿qué es lo que puede hacer Alexis? ¿Y si llega con documentos firmados? Pues que llegue. Que llegue. Porque los papeles no van a responder las preguntas. Las preguntas las vas a responder tú, la persona que hizo el trabajo. Eso es cierto. Esos papeles no se responden solos. Ay, Fernanda. Me dejé pisotear por él tantos años. Tantos años. Con tal de no molestarlo. Sintiéndome culpable. Pero no más. No más. 4 años. Pero mañana no. Mañana será el día que cambie tu vida. Así será. Aunque no te niego que me tiemblan un poco las manos. Pues que te tiemble. Que te tiemble. Porque mañana tú vas a responder las preguntas con todo lo que tienes en tu cabeza. Tú eres la dueña del proyecto. Y nunca nadie había entregado un trabajo como el tuyo en esta empresa. Mañana a las 9. En esa oficina. Mañana a las 9, Tatiana. Yo no te voy a esperar, porque espero que tú entres sola. Ahora sí me puede preguntar lo que quiera esa arquitecta. Ya con la documentación en mano, yo sí dije, nadie me... Arquitecto Escobar. Tomás. Qué sorpresa. Al parecer hoy usted llegó antes que todos en esta oficina. Sí, quise revisar el plano, los documentos antes de que empiece la junta. Y la junta empieza en 40 minutos. Y la arquitecta no la he visto. Tal vez usted la vio salir ayer de esta oficina. No, yo salí antes que ella. A lo mejor le pasó algo en el camino. Esta computadora es de ella. Lo extraño es que ella jamás deja sus cosas tiradas por ahí. Yo, don Osman, la encontré así. Pero si usted gusta, yo la llamo y le digo que ya mismo vamos a empezar. Yo mismo ya la llamo desde mi oficina. Usted concéntrese en hacer bien su explicación del proyecto. ¿Sí? Don Osman, antes de que empiece la junta,
quisiera hacerle una consulta. Es sobre el proyecto y quisiera hablarlo antes. Este tipo de cosas en mi oficina, Alexis. Ahí con más tranquilidad. Y si tal vez ve que el arquitecto llega, dígale por favor que no tope nada. ¿Sí? Por supuesto. Sí. Yo llevo la computadora de ella. Perdón. Hable rápido, Escobar. Que la junta empieza en media hora. Señor Osman, quiero hablarle sobre la arquitecta. Estos 4 días que lleva en la empresa ha hecho detener el proyecto. Me pasa preguntando detalles, que le muestre las conclusiones, los anexos, todo. Pero para eso necesito la memoria de cálculo. Ella llegó hace 4 días nada más a este proyecto. Sí, don Osman. Y gracias a ella, como le digo, el proyecto se está retrasando. No. Lo que sucede es que ella hace preguntas que usted no puede responder o no quiere responderle, tal vez porque ella es mujer, el arquitecto. No, don Osman, por Dios. No, yo no quise decir eso. Pero pongámonos a pensar. Usted conoce las obras como son. Una obra en el campo, donde la gente es brava, más de 100 obreros. ¿Usted cree que la van a respetar? No, don Osman. Ahí necesita un hombre que se les pare firme, con carácter. A la arquitecta no creo que le hagan caso. 100 obreros. ¿Y usted, arquitecto, ha estado parado frente a 100 obreros? Yo he estado delante de las obras desde que llegué aquí en esta empresa. Seamos claros, arquitecto. Dígame, faltando media hora para la reunión, ¿qué propuesta es la que usted quiere hacer? Pues yo tengo un amigo, un colega. Lleva 20 años de experiencia. Si usted me permite, lo puedo llamar y en 15 minutos ya está aquí. 15 minutos. 15 minutos. Un amigo que está dispuesto a responder automáticamente al llamado. Él está disponible, don Osman. A mí lo que me preocupa realmente es que si llegara a pasar algo, el nombre de ella no se mancha. Se mancha el suyo. ¿Sabe qué? Arquitecto Escobar, hay algo que me llama mucho la atención en usted. Usted siempre tiene una respuesta para cada pregunta, un amigo para cada problema. Y eso, en este trabajo, es algo que llama mucho la atención. Don Osman, a mí me preocupa el proyecto, la verdad. Me preocupa el proyecto, me preocupa la empresa. Y si llegara a pasar algo, el que queda mal es usted. Usted está como representante de todo. Bueno, después de la junta se decide quién queda dentro del proyecto y quién se queda mirándolo desde fuera. De mi parte, yo tengo todo listo. ¿Y qué hacemos si la arquitecta no llega? Fácil. Usted expone solo, usted explica solo. ¿Sí? Arquitecto, mientras tanto, vaya usted, espere ahí en la sala. Entendido. Con permiso. Siga nomás. Buenas tardes, señores accionistas. En vista de que ya estamos todos reunidos, creo que es conveniente dar inicio a esta sesión. Arquitecto Escobar, tenga la bondad. Gracias, don Osman. Bienvenidos a todos los accionistas. Voy a comenzar con el proyecto del complejo turístico de 3 etapas. Como primero tenemos... Buenos días, caballeros. Señoras. Me gustaría hablar de ese proyecto antes que este hombre lo haga. ¿Tú qué estás haciendo aquí, metida en esta empresa? El proyecto que tiene sobre la mesa lo hice yo.
Les pido 1000 disculpas. Esta mujer es mi esposa. Y es un poquito mal de la cabeza. Ella no puede diferenciar lo que es un plano. Les pido 1000 disculpas por este momento. Es verdad que estoy en una silla de ruedas, pero no estoy enferma de la cabeza. Es más, soy ingeniera y ese proyecto lo hice yo en mi casa. Bien, pues vamos a resolver esto. Yo les voy a hacer las mismas preguntas a los dos y nosotros nos encargamos de escuchar sus respuestas. A ver, yo no pienso competir por mi trabajo. Entonces, señor Escobar, empecemos con usted. Dígame, por favor, ¿por qué la columna del eje 3 cambia de sección? Fácil. Por el plano general de la estructura. Esa no es una respuesta correcta, señor Escobar. Dígame usted. La columna cambia porque debajo pasan las camionetas de servicio y la altura no es la adecuada. ¿Y por qué el acceso principal es por el sur? Es el mejor lado del terreno. La entrada es por el sur, porque en el norte el terreno baja y el movimiento de tierra costaría el doble del presupuesto. Pues yo creo que todos estamos de acuerdo. Señor Escobar, usted está despedido. Está fuera de esta empresa. Usted no puede despedirme. El único que tiene autoridad aquí es don Osman. Arquitecto Escobar, déjeme que le aclare algo. Ella es la dueña de la empresa. Ella fingió ser una arquitecta más de aquí para ver justamente cómo trataban a las mujeres que trabajan para ella. Ustedes dos planearon todo esto. Todo esto armó usted solo. ¿Yo solo? Hace 4 años en la mesa de su casa. ¿Pero de qué estás hablando? Señor Alexis Escobar, ponga las manos donde las pueda ver. ¿Y me vas a detener? ¿Vienes aquí disfrazada de nuevo? Quedas detenido por abandono a una persona en estado de vulnerabilidad. La señora, que es tu esposa, ya presentó la denuncia. E Ismael Villanueva también presentó pruebas en contra tuyo. Yo no he abandonado a nadie. ¿Me escuchaste? ¡A nadie! Y si Ismael declaró en mi contra, es porque lo despidieron de aquí. Lo dijo por iras, nada más. Yo no tengo nada que ver, suéltame. No te voy a soltar. No, señor Escobar. Todo esto es su culpa por presentar proyectos que no son suyos. Tatiana, mírame. Tatiana, por favor, llevamos 4 años de casados. Yo no te iba a abandonar, te lo juro. Alexis, tú, mi esposo, me dejó abandonada en medio de la nada, en medio de ese desierto. Y no contento con eso, me quitaste mi teléfono para que no pidiera ayuda. No, por favor, no. Yo iba a regresar por ti. Tatiana, mírame. Yo iba a regresar por ti, te lo juro. De verdad, yo no pensaba ir a abandonarte. Yo no tengo nada que hablar contigo. Todo lo que tenía que decirte, lo dije delante de todos en esa oficina. Tatiana, por favor. Vámonos. Tatiana, ¡Tatiana! Cobarde. Señores, les quiero presentar a la nueva ingeniera. Ella escribió cada palabra del proyecto que aplaudimos la semana pasada. Así que va a estar encargada de todo el complejo turístico completo. Ingeniera, esta empresa la va a apoyar en todo lo que usted necesite. Cuente con eso. Gracias, don Osman. Gracias a todos. Prometo dar lo mejor de mí en cada etapa del proyecto. Se los prometo. Me van a disculpar. Ingeniera, con todo el respeto que usted se merece, usted está en condiciones de sostener este proyecto
en las condiciones en las que está? Entiendo su preocupación, señora accionista. Pero debo mencionarles que durante 4 años yo elaboré y desarrollé todos los proyectos que mi esposo llevaba a la casa, sin que nadie lo supiera. Créanme que estoy en la capacidad. Lo que sí necesitaría es una rampa en la entrada de la obra para poder visitar el sitio una vez por semana. Delo por hecho. En esta misma semana le hacemos su rampa. Gracias, don Osman. Señores accionistas, ¿qué les parece si me acompañan a mi despacho? Hay unos números que quiero revisar junto a ustedes. Sí, lleven sus carpetas, por favor. Bienvenida. Gracias. Perdón. Bienvenida, ingeniero. Ingeniera, bienvenida. Fernando. Aún no puedo creer que esté pasando todo esto, en este instante. Pues lo vas a creer mañana, cuando tengas todo el proyecto en tu escritorio. Definitivamente te debo todo esto y más. Tú me salvaste, me sacaste del desierto. Hiciste por mí lo que nadie más pudo hacer. Yo no hice nada. Solo te subí a una camioneta y te hice 2 preguntas. Tú te encargaste de hacer absolutamente todo. Tatiana, yo le quiero proponer algo, ahora que usted misma va a manejar su sueldo. Dígame. ¿Qué le parece si buscamos un especialista que nos ayude a recuperar la movilidad en sus piernas? ¿Un especialista? Habla de volver a caminar. Pues había dejado de pensar en eso hace mucho tiempo. Pues piénselo. Piénselo, Tatiana. Porque ahora las decisiones las toma solo usted. Nadie más. Sí, tiene razón. Podríamos empezar, no sé, preguntando la próxima semana, ¿le parece? Me parece perfecto. Yo me encargo de conseguir la cita. Gracias. Gracias por todo, Fernanda. ¡Tatiana! Ay, Fernanda, me asustaste. ¿Cómo estás? La estuve esperando en recepción toda la mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con la obra? Acabo de llegar. Tranquila. Lo que pasó es que ganamos la licitación. Frente a las 4 empresas más importantes del país. Nosotras ganamos. Sí, lo sé. Lo sé y justamente aquí está el acta con todas las firmas. Puedes revisarlo. A mí me llamaron ayer en la noche, pero veo que ya te me adelantaste. Imagino que me estabas esperando para ver mi cara de alegría. ¿No es así? Claro que sí. Pero también quería ser yo la persona que te diera la noticia que vamos a hacer los condominios del sector norte. Nos dieron el triple del presupuesto. ¿De verdad? Los condominios del norte. Dios mío, eso significa mayor presupuesto. Podríamos contratar gente nueva y armar nuestro propio equipo. Tatiana, usted puede contratar a quien usted quiera. Todo esto es gracias a usted, a sus proyectos. Ay, Fernanda, ha pasado tanto tiempo. Aún recuerdo cuando ingresé por esa puerta, temblando en mi silla de ruedas. Y yo aún recuerdo cuando, con solo 2 preguntas, todos nos dimos cuenta de tu gran intelecto. Yo lo hice todo porque sabía que contaba con tu apoyo. Sabía que me estabas esperando. Y yo estaba esperando porque sabía que tú no me ibas a fallar. Pero nos están esperando en la sala de juntas. Todos esperan tus propuestas. Sí, de hecho también quería mostrarles la licitación.